Bueno, hermanos, vamos a iniciar de una vez con el tema del día de hoy. Así como lo anunciamos anteriormente, pues venimos en la parte de escatología, es decir, el fin de los tiempos. Algunos lo mal llaman el fin del mundo, pero hoy lo vamos a ver desde el Apocalipsis. ¿Será que el Apocalipsis habla del fin del mundo? ¿De qué nos habla el Apocalipsis? Hay personas que lo toman y no lo entienden. Y también vamos a hablar de una doctrina que hoy día se ha vuelto a propagar. Es la doctrina del milenarismo, solamente que ha vuelto a resurgir bajo otras teorías. Y vamos a responder qué es el milenarismo, qué son los 1000 años, cuándo será atado y desatado Satanás, qué es la primer resurrección y cuándo sucederá la gran tribulación. Hoy vamos a tratar de responder a estas preguntas, así es que, sin más por el momento, vamos a iniciar con qué es el milenarismo. Bueno, número uno, el milenarismo es una doctrina sacada justamente del libro del Apocalipsis en el capítulo 20, en donde se dice que Cristo va a reinar por 1000 años. La mayoría de grupos no católicos han interpretado que esos 1000 años son literales, es decir, que Cristo va a venir y va a reinar por 1000 años. Resulta que toda esta teoría es muy antigua. Esta teoría literal de los 1000 años es súper antigua, tan antigua como el cristianismo. Ya desde los primeros siglos, algunos cristianos creían que Cristo iba a venir y gobernar por 1000 años. Otros cristianos decían que en el año 1000 iba a venir Cristo, ¿verdad? Sacando un poquito el texto de contexto, decían que no, que lo que significaba era que en el año 1000 Cristo iba a venir por segunda vez. Y depende del grupo que haya profesado la idea del milenarismo, se ha interpretado de diferentes maneras. Por ejemplo, el tema de la semana pasada, ¿cuál era? El rapto. Yo creo que el rapto sucedió hoy, porque desaparecieron muchos. Debe ser que los partidos de fútbol son como un porvenir del rapto, porque cada vez que hay partido de fútbol desaparecen un montón. No, varios me justificaron, algunos enfermos, otros por trabajo, y después del trabajo seguro se van a ver el partidillo, pero la semana pasada estábamos hablando del rapto. Resulta que algunos postulantes del rapto han revuelto el rapto con el milenarismo. Y entonces creen, depende del grupo, que Cristo va a venir en secreto. Se va a llevar a sus elegidos y va a reinar en secreto por 1000 años, junto con los elegidos. Y a los 1000 años va a venir para la resurrección de los muertos. Esa es una teoría. Otra, todavía un poco más descabellada, es la que dice que Cristo va a venir en la gran tribulación, va a derrotar a Satanás, va a reinar en la tierra por 1000 años, y después de esos 1000 años de reino, va a venir Satanás otra vez, va a ser soltado a perseguir nuevamente a los cristianos, y otra vez Cristo se va a tener que enfrentar a él y va a tener que vencerlo otra vez. Totalmente descabellada la idea, pero hay gente que lo cree y lo basan en la Sagrada Escritura para darlo a entender.
La idea de estos hermanos, aunque suene un poco rara, la creen. Tal vez para usted y para mí sea extraño, pero hay gente que lo cree. Vamos a ver entonces desde dónde inicia el milenarismo y quiénes fueron los primeros en profesar esta creencia, que según nos cuenta desde el siglo I, un gnóstico, era un cristiano herético llamado Cerinto, ya él predicaba sobre el milenarismo, claro, con una visión muy diferente a la que tenemos hoy día. Luego, San Irineo habla de un presbítero, no San Irineo, sino un presbítero que andaba enseñando sobre el milenarismo, que Cristo iba a gobernar por 1000 años. Y también tenemos a un santo, San Papías, que defendía la postura del milenarismo. ¿Cómo es esto? Es santo y estaba enseñando cosas erróneas. Sí, han habido santos que han enseñado de forma incorrecta, no por una mala intención, sino porque en aquel momento, en aquella época, no se tenía claro ciertas enseñanzas. Hay gente que cree que los santos no se equivocan. Quiero aclararles algo, los santos se equivocan, los santos pecan, aunque usted no lo crea. Muchos santos en el transcurrir de su vida tuvieron arranques de ira y le pegaron 4 gritos a un hermano y seguramente el hermano se escandalizaba. Y así cometieron errores los santos, y por eso muchas veces cuando alguna persona empieza a estudiar la vida de los santos y se da cuenta de algún error que tenía ese hermano, dice, pero ¿cómo es posible? No es que es santo, es decir, la gente cree que santo es perfecto. ¿Por qué? Porque lo comparamos al que es 3 veces santo, Dios. No, pero los santos también se pueden equivocar. San Papías se equivocó en esta enseñanza. En aquel momento, cuando él se equivocó, todavía la iglesia no se había pronunciado en contra. Eso es una ventaja para él, porque una vez que la iglesia se pronuncia en contra del milenarismo, él como santo seguramente se hubiera retractado, como hicieron muchos santos que estaban enseñando en el error. Cuando la iglesia se pronunciaba a favor de una doctrina o en contra de una doctrina, ellos inmediatamente tomaban la postura de la iglesia. Y eso ha sucedido a través de los siglos. ¿Por qué? Porque reconocen que la iglesia es más grande que ellos. La humildad, un signo característico de los santos. Reconocen que la iglesia es más sabia que ellos. Amén. Bueno, ese es un caso, San Papías, y ellos creían en un reino de 1000 años en la tierra. Ahora, pongámoslo en el contexto histórico. Todos estos hombres que llegaron a creer en el milenarismo vienen de la época de los primeros siglos. Los judíos creían que el Mesías iba a venir e iba a gobernar Israel de una forma como lo hizo el rey David. Es decir, el rey David llegó y unificó el reino, pero por la fuerza. Ahora bien, la idea del Mesías era que él iba a unificar el reino de Israel e iba a gobernar a todas las naciones, pero sin la fuerza. Bueno, ellos creían en literalmente un Mesías que iba a gobernar en la tierra. Más o menos esa es la mentalidad de los milenaristas. Cristo va a venir y va a gobernar aquí en la tierra, pero en el caso de ellos, por 1000 años. Vamos a ver entonces en qué se basan ellos para creer esta teoría. En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 8. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 8. Dice así: Luego vi a un ángel
que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones, hasta que se cumplan los 1000 años. Luego será soltado por poco tiempo. Palabra de Dios. Lo primero del texto es que dice que Satanás va a ser atado y arrojado al abismo. Y no va a ser liberado hasta que se cumplan los 1000 años. Vamos a ver a cuáles 1000 años se refiere el texto bíblico. Seguimos leyendo, versículo 4 en adelante. Luego vi unos tronos y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar. Vi también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Palabra de Dios. Mucha atención, porque ahora dice que ha visto las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Cristo va a reinar 1000 años junto con las almas de los que fueron decapitados. Sigamos leyendo. Los demás muertos no resucitaron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Palabra de Dios. Una vez más, ahora dice que los muertos no resucitaron hasta que se acabaron los 1000 años. Mucha atención, pongan atención a cada palabra. Los muertos, los demás muertos, no resucitaron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección. Pónganle atención a eso. Es la primera resurrección. Dichoso el santo el que participa en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, es decir, hay una primera muerte y hay una segunda muerte. Porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos. Sigamos leyendo. Versículos 7 y 8. Cuando se terminaron los 1000 años, será soltado Satanás de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Palabra de Dios. Muy bien. Cuando leemos de pronto el texto y no conocemos de la Sagrada Escritura, puede ser impresionante. Vea, ahí dice que Cristo va a reinar 1000 años, que los que murieron a causa de la palabra van a reinar con Cristo. Entonces ellos dicen, ve, esos son los que fueron arrebatados, en algunos casos. Otros dicen, no, esos fueron los que estuvieron en la tribulación. Le dicen a usted, fueron perseguidos por no haberse puesto la marca de la bestia. Ve, ahí están.
Es más, si usted pone ciertos canales no católicos, ojalá que no lo hagan. Pero lamentablemente, como de la gente le escribe a uno, lo llama, me dicen, don Eddie, vieras que estuve viendo un canal evangélico y vi a unos tipos que parecían como periodistas, como, ¿verdad? Estaban como en un escenario ahí, un canoso y una señora ahí macha. Y empiezan a hablar que Gog y Magog y serán destruidas las naciones. Y cuando usted se dio cuenta, usted está hecho un bistec de apeseta. Un puro nervio. ¿Ah? Le tiemblan las piernas del miedo. ¿Por qué? Porque de hecho estas personas, la forma de evangelizar de ellos es meterle miedo a la gente. Si usted le da miedo, entonces va a creer, se va a convertir y va a venir a Cristo. La iglesia lo propone de una forma muy distinta. La forma de la iglesia es, hay que exponer el amor de Dios para atraer a los demás a Cristo. Así es como lo promueve la iglesia. Es decir, que Cristo sea atractivo, sea ese mensaje evangelizador sea atractivo y no un mensaje de temor. Cristo decía, yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido a darle la salvación. Bueno, nosotros deberíamos de predicar desde la salvación, pero algunos resulta que se agarran de estos textos, los descontextualizan y enseñan doctrinas que nunca quiso dar a entender el Apocalipsis. Y ya lo hemos dicho una y otra vez, pero quiero que lo repitan de nuevo. Un texto fuera de... nos lleva a un pretexto. Muy bien. Entonces, lamentablemente este es un texto sacado de contexto. Número 1. Juan, el apóstol Juan, que es el que escribe el Apocalipsis. ¿De qué siglo fue? ¿Del siglo primero? ¿A quién se dirigía Juan? A los cristianos del siglo primero. Y les estaba hablando a cristianos que tenían mentalidad de siglo primero. Cuando usted le habla de estas cosas a alguien del siglo XXI, se escandaliza. Pero posiblemente alguien del siglo primero va a tener un mejor entendimiento de lo que está diciendo Juan. Vamos a ver entonces, vamos a ir desglosando este texto punto a punto. Número 1, vamos a responder, ¿cuándo fue atado y echado Satanás? La teoría de los milenaristas es la siguiente: cuando Cristo venga, es decir, en su segunda venida, va a atar a Satanás y lo va a echar al abismo. El contexto de ellos es a futuro. Pero realmente, ¿cuándo fue atado Satanás y echado afuera? Que es lo que dice el texto. Satanás fue atado y echado al abismo. Mucha atención. Dice el texto, Apocalipsis 22. Dominó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo. Vamos a ver entonces, según el Nuevo Testamento, ¿a qué se refiere? En Mateo capítulo 12, versículo 28 al 29, Mateo 12, 28, 29, dice Jesús: pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Versículo 29. ¿O cómo puede uno entrar a la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Palabra de Dios. Mucha atención. Oiga lo que dice Cristo. Pero si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cristo estaba expulsando a los demonios y Él da un ejemplo, hace una pregunta. ¿Cómo puede uno entrar en la casa del fuerte
y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte? Es decir, Cristo ató a Satanás y por eso es que Él puede expulsar los demonios. Por eso el reino de Dios ha venido a vosotros, a nosotros. El reino de Dios ha venido acá porque Cristo ató al fuerte. ¿A quién ató? A Satanás. Cristo vence a Satanás. Cristo destruye a Satanás. Aplastó la cabeza de la serpiente. Ha puesto a Satanás por debajo de nuestros pies, dice el libro de los Romanos. Es más, vean cómo lo dicen los apóstoles. En Lucas 10, 17 y 18, le dicen los apóstoles, luego de haber ido a predicar y sacar demonios, le dicen a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Palabra de Dios. Hasta los demonios se nos sujetan. ¿Por qué? Porque están atados. Cristo ha atado a Satanás y por eso es que los demonios se someten. Juan capítulo 12, versículo 31 y 32. Dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Palabra de Dios. Es decir, Satanás fue arrojado al abismo. Cristo ató a Satanás cuando trajo consigo el reino de los cielos. Vamos a ver si me explico, porque entonces la gente le pregunta a uno, pero es que estamos viendo los estragos del demonio en este mundo. Vean todas las cosas que suceden, la delincuencia, la maldad. Aunque ustedes no lo crean, Satanás en este momento es un lindo gatito. Sí, está reducido y atado. Él no nos puede hacer daño. Es más, se los pongo de otra forma. Satanás es un perro que está amarrado. ¿Oyó bien? Satanás es un perro que está amarrado. Satanás a usted como cristiano no le puede hacer daño. ¿Cuál es la única forma que Satanás le puede hacer daño a alguien? De la misma forma que un perro amarrado le puede hacer daño a alguien si se le acerca. El que empieza a jugar con Satanás, ¿verdad? Satanás, y se le acerca, da risa, pero espérese a que lo muerda. ¿Ah? Espérese a que lo muerda el diablo. Eso es lo que sucede. La gente empieza a jugar que con la ouija, la brujería. Es más, cuidadito, ¿ah? Porque también con el pecado. Ve, Satanás no le puede hacer daño a usted, pero si usted anda mal encaminado, se le está acercando a Satanás. Y ahí sí le puede hacer daño. De hecho, lo que dice el texto, vamos a ver, ¿no está ahí? Sí, ahí está. Dominó al dragón, la serpiente antigua, la que sedujo a Eva. ¿Quién es? El diablo y Satanás. Es la misma persona. El dragón, la serpiente, el demonio y Satanás son el mismo personaje de la Sagrada Escritura. Ahora bien, nosotros como cristianos tenemos el poder para alejar a Satanás y las acechanzas del enemigo. Nosotros, como sacerdotes, profetas y reyes que nos enseña la Iglesia, somos, por el bautismo recibido, podemos bendecir y santificar nuestra casa. ¿Para qué? Para que las acechanzas del enemigo se aparten. Nosotros tenemos esa autoridad, porque somos sacerdotes en nuestra casa. Diferente, es donde la Iglesia, dentro de sus estatutos, no es que usted va a ir a las casas de otros hermanos a andar expulsando demonios. Cuidadito,
porque para eso se necesita una autorización de la iglesia, que normalmente es por parte del obispo, y el obispo autoriza a un presbítero que está asignado, ¿verdad?, que es conocido. Hace poquito, y esto lo comento brevemente, pero salió una película en los cines que se llama El Conjuro. Y algunos han dicho que ahí la iglesia se equivocó, pero resulta que los dos expertos que aparecen en la película están totalmente a favor de la iglesia y se someten a la autoridad de la iglesia. Cuando ellos hacen el exorcismo por emergencia, lo hacen, y aún así, ellos hoy día se someten a la autoridad de la iglesia. Ellos no andan haciendo exorcismos a diestra y siniestra. No, ellos normalmente piden a un sacerdote para que sea el sacerdote el que haga el exorcismo. La situación se vio tan fuera de control que al final, pues tuvieron que someterlo, el exorcismo ellos mismos. Y los dos expertos no es que andan sacando demonios en cada casa que llegan. Normalmente llegan, demuestran si hay una verdadera manifestación o no, por método científico, ¿verdad? Hacen un análisis, estudian a los involucrados a ver si tienen problemas psicológicos, y finalmente, si llegan a descubrir alguna manifestación fuera de lo normal, entonces le solicitan a la iglesia enviar a un exorcista, ¿verdad? Uno de ellos tiene una especialidad en demonología y exorcística, y la otra, la señora, tiene ciertos carismas que le han permitido colaborarle a la iglesia para identificar dónde hay verdaderas manifestaciones. Hay carismas en la iglesia, los santos las han tenido. Pero ese es otro tema, ese es tema de exorcismos, que es ya para el curso número 3, ¿verdad?, donde se ve todo lo que es demonología. Entonces, Satanás fue atado y echado a las tinieblas por Cristo Jesús. Cristo ató al fuerte, ató a Satanás y ha expulsado al príncipe de este mundo. Amén. Es la primera parte del Apocalipsis. Es decir, que cuando Cristo vino, ya se estaba cumpliendo Apocalipsis 20. Cuando Cristo ha venido, se empieza a cumplir Apocalipsis capítulo 20. Dice Apocalipsis 12:7, mucha atención. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Versículo 9. Y fue arrojado afuera el dragón, el gran dragón. Fue arrojado a la tierra con sus ángeles. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador. Palabra de Dios. Mucha atención, porque dice que Satanás ha sido expulsado a la tierra. En el otro decía al abismo. Satanás, cuando se rebela contra Dios, es expulsado del cielo y echado al abismo, a la tierra. Es decir, por eso se decía que es el príncipe de este mundo. Pero noten lo siguiente, dice así: el reino de Dios ahora ha venido para traer la salvación. Es decir, así como lo dijo Cristo, si expulso demonios es porque el reino de Dios ha venido a ustedes. En otras palabras, ¿cuándo fue expulsado Satanás? En el momento que el reino de Dios ha venido a la tierra. Amén. Otro texto, segunda de Tesalonicenses 2:6-7. Dice así, hablando Pablo sobre el día del juicio, dice así: vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene, para que se manifieste en su momento oportuno, porque el misterio de la impiedad ya está actuando, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene. Palabra de Dios. Muchas veces los textos que yo utilizo
utilizo pequeños textos de la Escritura. Si usted lee el contexto, va a saber de lo que estamos normalmente hablando. Pablo está hablando de el hijo de perdición. Y resulta que empieza a decir que algo está reteniéndolo. Es decir, algo está impidiendo para que se manifieste. Y entonces él concluye diciendo, tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene, ¿quién será el que está en medio? Cristo Jesús. Es el que se ha puesto como mediador. De ahí la palabra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo se ha puesto en medio. ¿Para qué? Para recibir los azotes, los clavos, los latigazos. Cristo está en medio ofreciéndose en el cielo. ¿Recuerdan el tema de la Pascua eterna? Que dice que Cristo está como un cordero degollado ofreciéndose en el cielo. En este momento, en el momento que Cristo venga, entonces Satanás va a ser liberado y se va a dar la famosa gran batalla del juicio final. ¿Cuál es la primera resurrección de la que habla Apocalipsis 20? El texto nos dice: dichoso el que ha participado de la primera resurrección, porque ya no tiene efecto en él la segunda muerte. Vamos a ver cuál es la primera resurrección. Pues se los voy a poner así. Los milenaristas creen que va a haber una primera resurrección, los muertos van a resucitar, eso sí, solo los elegidos, solo los elegidos. De ahí se agarran los del rapto, que entonces esos elegidos también van a ser llevados, ¿verdad?, en el reino milenarista de Jesús. Esa es la teoría de ellos, no la de la Iglesia Católica. Entonces ellos dicen que va a haber una primera resurrección de los elegidos. Pero luego de los 1000 años va a ser desatado Satanás. Y entonces van a resucitar los buenos y los malos. Es decir, va a haber una segunda resurrección de los muertos. Un enredo totalmente, ¿verdad? Pero en eso ellos lo creen. Yo he hablado con pastores y amigos que creen esto. Van a haber dos literales resurrecciones, una para los buenos y otra para buenos y malos. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la primera resurrección. En Apocalipsis 26 dice: dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Ahora vamos a compararlo con Colosenses, capítulo 2, versículo 12. Colosenses, capítulo 2, versículo 12, que dice así: con Él, con Cristo, con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él también resucitados por la fe en el poder de Dios, que lo levantó de entre los muertos. Palabra de Dios. En Colosenses 2:12 dice que hemos sido sepultados. ¿Quiénes son sepultados? Los que mueren. Bueno, en el bautismo somos sepultados en el bautismo. Y en el bautismo somos también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Amén. El bautismo es la primera resurrección. De hecho, si usted lee, por ejemplo, la carta a los Romanos, dice que hemos resucitado para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Romanos 6, versículos 3 y 4, dice: hemos sido bautizados en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. Palabra de Dios. El bautismo es la primera resurrección. Viera usted qué decepción es para un hermano milenarista que usted le muestre que la primera resurrección es el bautismo. Lo niegan a como haya lugar. Le inventan cualquier cosa para negar que la primera resurrección es el bautismo. Pero ahí está, lo dice la Escritura. Si lo dice la Biblia, yo lo creo. La Biblia dice que la primera resurrección es el bautismo. Ahora, ¿qué significan los 1000 años? Porque si el texto dice que Cristo va a reinar por 1000 años y que Satanás tiene que ser atado y que los bautizados de la primera resurrección, es decir, de la resurrección en el bautismo, van a gobernar con Cristo durante los 1000 años, debemos de preguntarnos, ¿qué significan los 1000 años? Un ejemplo, es que me fui para la clínica con un amigo y duraron como 1000 años en atendernos. ¿Qué significan los 1000 años? Un montononón de tiempo. ¿Significa que literalmente duraron 1000 años? No. Duraron mucho más que 1000 años. La palabra 1000 años en el contexto histórico significaba 10 elevado a la 3, que lo que representaba era mucho tiempo. Es decir, un tiempo universal. Es decir, todo el tiempo que tenía que transcurrir. No significaba literalmente 1000 años, sino significaba que iba a durar todo el tiempo necesario para la edificación de su reino. Ahora bien, ¿cuándo se van a cumplir esos 1000 años? Bueno, Pablo lo dice en 1 Corintios 15:25. Oiga lo que dice. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Es decir, Cristo está reinando, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo está reinando y los 1000 años ya se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque Jesús ya es el Rey del universo. Amén. Cuando ellos piensan en un reino de 1000 años, creen que en el año 1000 se va a acabar. Por supuesto que no. Cristo va a reinar por siempre. Cristo está reinando actualmente y el reino de los cielos ha venido a ustedes, dice Cristo, porque Él mismo es el reino de los cielos y Él instaura su iglesia como el reino de los cielos. Lo vimos en el tema de la iglesia, cuando se le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y oiga lo que dice después, yo te daré las llaves ¿de qué? Del reino de los cielos. La iglesia es el reino de los cielos aquí en la tierra. Los que participaron de la primera resurrección, es decir, usted y yo, así como los que también han muerto, están reinando en este momento junto a Cristo, desde el cielo hasta la tierra. Por eso la iglesia, lo veamos en el tema de comunión de los santos, cree que hay una iglesia triunfante, una iglesia purgante y una iglesia militante. La iglesia de Cristo es el reino de los cielos y junto a Cristo están los santos reinando junto a Cristo en el cielo. Amén. Ahora bien, ¿cuándo estaremos reinando y seremos sacerdotes? Porque el mismo texto del Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 6 dice,
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Eso lo respondemos con el mismo libro del Apocalipsis, pero en el capítulo 1, versículos 5 y 7, que dice, nos hizo, ¿qué dice? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Pero también, primera de Pedro 2:9 dice que nosotros somos sacerdocio real, nación santa. Bueno, nosotros como bautizados nos hemos convertido en sacerdotes, profetas y reyes. Amén. Ahora vamos a la segunda parte del capítulo 20 del Apocalipsis. Apocalipsis 20, pero ahora los versos del 9 al 15. Oiga lo que dice. Subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada. Pero bajó fuego del cielo y los devoró, y el diablo, su seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Verso 11, seguimos leyendo. Luego vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Verso 13. Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la segunda muerte? Bueno, primero, decimos que hay una primera resurrección, la del bautismo. La segunda resurrección es cuando Cristo venga por sus elegidos, es decir, en su segunda venida. ¿Cuál es la primera muerte? Cuando morimos físicamente. Hay una primer muerte, morimos físicamente. ¿Y cuál es la segunda muerte? Con la que no tienen efecto los primeros resucitados, la muerte eterna. Es decir, no es una muerte en donde el alma está muerta. El alma no muere, el alma es espíritu. El espíritu fue creado para siempre. La segunda muerte es el infierno. Ahí sí que hay que tenerle miedo, decía Jesucristo en Mateo 10:28 o 28:10. Mateo 10:28, si no me equivoco, dice: no teman al que mata el cuerpo, pero no puede matar el alma. Teman más bien al que puede echar alma y cuerpo al infierno. A eso sí hay que tenerle miedo, Bueno, cuando el texto bíblico nos habla de una segunda muerte, está hablando de la muerte en el infierno. Todo lo que vemos plasmado en la segunda parte de Apocalipsis 20 es la descripción del fin de los tiempos, pero toda la primera parte es lo que se describe como lo que estamos viviendo.
La gente cree que el Apocalipsis solo habla del futuro. Grave error. El Apocalipsis habla del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque es una mirada de Dios hacia el mundo. Recuerden que la visión del apóstol Juan en el Apocalipsis, él está viendo el cielo, pero realmente lo que él está viendo es lo que Dios le está mostrando. Y como para Dios no hay tiempo ni espacio, porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, hablando de los 1000 años, ¿verdad? Es que son 1000 años que va a gobernar Cristo. Sí, claro, 1000 años según Dios, porque para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. O sea, Dios no tiene tiempo ni espacio. Pueden ser 1000 años, pueden ser 1000 millones de años, no importa. Pero cuando Dios nos ve pasado, presente y futuro. Eso es lo que está describiendo el apóstol Juan. Por eso es que a las personas se les hace tanto enredo. Si usted se ubica solo en el futuro y cree que todo esto es lo que va a pasar más allá, ya se equivocó. ¿Por qué? Porque desde el puro principio vemos que el texto habla de Cristo cuando ha venido a la tierra, pasado. Pero también habla de los bautizados, presentes. Pero también habla de los que murieron, pasado. Pero también habla de lo que va a suceder después del reino de los cielos, cuando se desate la gran persecución. Bueno, eso es lo que nos trata de describir el libro del Apocalipsis. Muchas de las figuras de aquí la iglesia nunca se ha atrevido a describirlas. ¿Por qué? Porque muchas de las figuras, muchas de las, ¿en qué estaba? Ya me sacaron de contexto. Un texto fuera de contexto, no estaba en eso. ¿Cuál iba? La iglesia no describe cada cosa del Apocalipsis. No, porque muchos son símbolos. Muchas de las cosas son signos. No es un texto real, no es un contexto real de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque está describiendo figuras. Está describiendo figuras que no precisamente es algo que va a ocurrir como lo manifiesta la Escritura. Vamos a ver, yo les decía la semana pasada, si la Biblia dice que va a venir un jinete en un caballo rojo, no es que literalmente usted va a ver en el cielo que viene un jinete en caballo rojo, porque si el jinete viene en esa dirección, quiere decir que los que están por otro lado no lo ven. No, está hablando de una época de persecución o una época de sufrimiento, una época de tribulación. Es de lo que está hablando el Apocalipsis. Ahora bien, los primeros cristianos, cuando vieron el error de los milenaristas, también empezaron a escribir lo que ellos creían en los primeros siglos. Uno de ellos fue San Agustín. La semana pasada tocamos un texto de Ciudad de Dios, de San Agustín. En la última parte de Ciudad de Dios, justamente él describe Apocalipsis 20. Y en Apocalipsis 20, él justamente habla lo que cree la iglesia sobre el milenarismo. Hoy día se ha ido cambiando esa doctrina. Hoy día hemos visto un milenarismo político, en donde la propuesta de un Mesías que va a gobernar la tierra es un gobierno universal, ¿verdad? Entonces la iglesia hasta lo ha dejado claro en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, ha dejado claro que no tenemos que poner nuestra esperanza en la política, aunque debemos de inmiscuirnos en la política, ¿verdad? Hoy los obispos, la conferencia episcopal hablaba sobre eso. Tenemos que inmiscuirnos, pero no significa que la solución a todos los problemas va a ser la política. ¿Por qué? Porque la política sin la fe se derrumba. Ahora bien, el fin de los tiempos. ¿Quién se va a salvar en el fin de los tiempos? Dice Mateo 24:13, el que permanezca firme
hasta el final, ese se salvará. ¿Quién se va a salvar? El que permanezca firme hasta el final. Ese se salvará. Es decir, el cristiano que siempre se mantenga en la fe, en la sana doctrina, se salvará. Aquel que haga las obras, porque también algo que decía la segunda parte del Apocalipsis era que seremos juzgados según sus obras. Mucho cuidado, porque a veces tenemos mentalidad de que sí, son buenas las obras, pero no estamos haciendo buenas obras. Debemos de buscar la manera de ayudar al más necesitado, de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, de visitar al enfermo. Oiga lo que dice Apocalipsis 20:12. Fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Ve, hermano, cada cosa que usted hace, dice Jesús, hasta darle un vaso de agua a uno de sus enviados, Él se lo recompensará 1000 veces más en el cielo. Hasta un vaso de agua. Por eso muchas veces, y esto se ha creado una cultura, pero es una cultura que ha insertado la iglesia, decimos que un vaso de agua no se niega a nadie. Es porque la iglesia promueve el bien social, la ayuda al más necesitado. Cualquier cosa que usted hace por uno de estos pequeños, dice el Señor, es como si me lo hicieran a mí. Porque aquel día muchos me dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo hambriento y te dimos de comer? Cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. Vea, si usted se preocupa por el fin del mundo, por si se va a salvar, por si no se va a salvar. Hoy me lo decía un joven que anda un poco perdiendo la fe. Él me decía, es que yo ya no siento esperanza, temo a la muerte. Me decía, yo le tengo miedo a morir, a veces entro en pánico. No sé, tiene un nombre, no recuerdo el nombre que me dijo, pero cuando él tiene miedo a salir por temor a morir. Ve, hermano, como decía un santo, el que ha vivido bien no le tiene miedo a morir, ¿verdad? Pero usted debería preguntarse, ¿qué he hecho yo por el Señor? ¿Qué he hecho yo por los demás? Si usted llega al final de su vida, y recuerdo una vez un hermano también, un sacerdote, creo que era el que decía que el sacerdote le estaba dando la unción de los enfermos, y él le decía, vete en paz, descansa. Y ya estaba en su lecho de muerte. Y él le decía al sacerdote, pero es que el problema es que no tengo nada. No tengo nada, le decía él. Y el sacerdote le responde, no se preocupe, usted no necesita nada para ir al cielo. Entonces él le decía, ese es el problema, que no tengo nada para mostrarle a Dios, no he hecho nada bueno en esta vida. El Señor nos da esta vida para hacer el bien, para ayudar a los demás. Bueno, busquemos la santidad de la que Cristo nos pide, ayudando a los demás. Concluimos Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí
lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. ¿Cuándo entonces va a ser el fin de los tiempos? El fin de los tiempos es hoy. Hermano, usted tiene que estar preparado para que Cristo venga hoy. ¿Qué es que va a ser el 21 de diciembre del 2012? ¡Pap! Error. ¿Qué es que va a ser en el 2014? Error. Cada vez que un grupo ha querido adivinar el fin de los tiempos, se ha equivocado. La Iglesia Católica siempre ha dicho, el fin de los tiempos es hoy. ¿Por qué? Porque el buen servidor tiene que estar preparado. Como dice Lucas capítulo 12, versículo 41 y 48. Porque como buen siervo debe permanecer en vela, esperando a su Señor, para que cuando Él vuelva, le encuentre despierto. Nosotros debemos de preocuparnos de vivir nuestra vida en santidad hoy, no mañana, no dentro de 1000 años, es hoy. Es hoy que Cristo nos pide cuentas. Es hoy que debemos de esperar la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 24 se describe esa segunda venida de Cristo. Y dice que será como en los tiempos de Noé. ¿Cómo estaban en el tiempo de Noé? Comían, bebían, estaban tranquilos. Se les anunciaba, viene un diluvio, les decía Noé. ¿Y la gente qué decía? No le creo. Se burlaban de él. Hoy día puede que se burlen de usted. Hoy día la gente come, bebe, hace y deshace, y a pesar de que escuchan el anuncio de la venida de Cristo, no se preocupan. Me parece que estamos en los tiempos finales, como en los tiempos de Noé. A la gente se le habla del Evangelio y no quieren creer. Mucho cuidado, hermanos, porque también a nosotros nos puede pasar. Nos confiamos y, Cristo está tardando, así dice la parábola. El Señor tarda, voy a dormir. Y en ese momento llega el Señor. Y si lo agarra dormido, lo va a echar afuera. Y en esa parábola dice que lo va a echar, si lo va a despedir. Pero en el reino de los cielos, ese despido, según dice el texto, va a ser al fuego eterno. Yo no quiero tampoco que ustedes se escandalicen o se alarmen. Uy, es que yo le tengo miedo al infierno. No, yo le propongo que busque en este momento la santidad, que busque la salvación por amor a Dios, por amor al prójimo. El problema es que nos hemos ido confiando y hemos dejado de creer en que Cristo va a venir por segunda vez. El día y la hora, nadie lo sabe. ¿Cuándo va a venir? Usted espérelo hoy. Como lo decimos en la misa, Maranatá, ven Señor Jesús. Conclusiones. ¿Qué es el milenarismo? Es un falso reino mesiánico de 1000 años en este mundo. Ese es el milenarismo. ¿Qué son los 1000 años? 1000 años significa mucho tiempo. Eso es lo que significan los 1000 años. Mucho tiempo. ¿Cuándo será atado y soltado Satanás? Satanás ya está atado y será soltado el día de la gran tribulación. ¿Qué es la primera resurrección? El bautismo es la primera resurrección. ¿Y cuándo sucederá la gran tribulación? El día y la hora, nadie lo sabe. Esas son las respuestas que nosotros, como católicos, debemos de dar a cualquier persona que nos salga con el milenarismo.
Bueno, hermano.